Hola amigos de Teatro Crítico, bienvenidos. Hoy vamos a tener una edición más de Teatro Crítico Hispanoamérica. Nos acompaña Alberto Franceschi, Alejandro Perdomo, nuestro amigo Axel Juárez, mi persona, Humberto González. Vamos a estar abordando el tema de Venezuela. El propósito o el objetivo que nos hemos trazado para el día de hoy, para esta edición de Teatro Crítico Hispanoamérica, es tratar de presentar la situación, lo que está pasando en Venezuela, hacer algunas observaciones desde nuestra propia perspectiva, por supuesto, de ser posible, pues también ver cómo las herramientas del materialismo filosófico nos pueden ayudar a entender toda esta situación que desde afuera luce muy confusa. Para beneficio pues de nuestra audiencia, de nuestros amigos en Europa, en España y por supuesto quienes siguen Teatro Crítico, el objetivo pues es presentar de una manera clara como una relación de lo que está pasando en este momento. Acaban de ocurrir unas elecciones regionales donde supuestamente la oposición, que algunos consideramos que es una falsa oposición al régimen, le ha sido adjudicada 3 gobernaciones. Esto ocurre también en el marco de unas negociaciones que están ocurriendo o que han ocurrido en México. Tenemos la participación de Axel Juárez, que también nos va a ayudar con su perspectiva, pero México pues ha sido, digamos, el escenario escogido en esta oportunidad para estas negociaciones entre el chavismo y la falsa oposición. También, para un poco poner a tono el tema, quienes han venido siguiendo toda esta situación saben que al principio la falsa oposición había condicionado su participación electoral a las negociaciones, pero luego pues esto prácticamente se abandona y simplemente estamos en este momento en una situación en la cual una parte de la falsa oposición va a estas elecciones, les entregan en un marco de una gigantesca abstención, la cual solamente quienes no tenemos acceso pues, a esas bases de datos oficiales podemos corroborar simplemente por el hecho de que la gente no fue a votar, porque es lo que muestran las fotos. Centros de votación y mesas de votación completamente, digamos, solitarios. Pero a pesar de eso, pues el gobierno y esa oposición dice que fueron más o menos 4 millones de personas a votar, y eso pues permite que haya un reparto de unas gobernaciones y unas alcaldías, donde pareciera pues que comenzamos a entrar en una situación donde el régimen trata de empujar lo que pensamos es como una nueva normalidad, ¿no? Hay elecciones, hay un reparto burocrático, la gente pues tiene que aceptar eso porque eso es lo que hay, pero también en el frente económico vemos cómo el gobierno está propagando pues estos bodegones, propagando unas zonas económicas especiales, tratando de jugar pues también con estas ideas de las monedas, las criptomonedas, buscando la manera de que de alguna forma haya un reciclaje de dinero, y por supuesto dándole garantías a algunos factores internacionales como el caso de Rusia y China para que traigan capitales, para tratar pues justamente de reactivar la economía. Estamos hablando de una situación en la cual desde nuestra perspectiva la economía, la industria está completamente destrozada. La industria petrolera, por ejemplo, que era el escudo de Venezuela desde el punto de vista económico, está completamente en el suelo. Pero también estamos hablando de un país, para quienes no lo ven desde afuera, es un país donde no hay prácticamente instituciones, donde el poder judicial, el poder legislativo, el poder militar y electoral están controlados por el régimen político o por la camarilla que dirige el régimen político, y eso es lo que hace difícil tratar de buscar una solución dentro de ese cuadro pues, del propio régimen político. Es lo que hace difícil pues, a veces explicar a la gente fuera que no hay manera de resolver esto por vía de elecciones porque prácticamente las opciones están agotadas. Yo presento de una manera muy general la situación, el estado de la cuestión en esos términos, y quiero pues aclarar que uno de nuestros contertulios, Alejandro Perdomo, tiene que retirarse antes de que culmine la hora. Entonces le vamos a pedir a Alejandro que haga su primera intervención y las que pueda antes de retirarse,
luego podemos continuar con Alberto y con Axel, y yo pues, aparte de contribuir con la moderación de la conversación, pues también podré hacer mis aportes. Entonces, con esta presentación muy general, yo pues le cedo la palabra a Alejandro para que nos presente sus observaciones sobre lo que está pasando en este momento, la situación política de la política interna de Venezuela. La situación del país en este momento yo pienso que nadie se la debe tomar como una situación excepcional, porque en cierto modo el que hay un sector de la oposición, autodenominado oposición ciertamente, que lleve a cabo negociaciones después de que moviliza a la gente, después de que dicen, no, es que esto es una dictadura, es que esto no sé qué, que esto es lo otro, movilizan gente, la lanzan a la calle, entonces después están en negociaciones y así están todo el tiempo, utilizando esos métodos que hacen pensar a la comunidad internacional, o lo que se llama comunidad internacional, que Venezuela, por supuesto, es una persecución de la oposición, pero a mi juicio es una situación completamente normal, porque la oposición es apéndice del sistema que estableció el chavismo en el año 98 y 99, porque el hecho de que jueguen bajo su sistema, bajo sus mecanismos, bajo sus procedimientos, que sean copartícipes, que cohabiten con el, digamos, con el gobierno, que ya no es solo gobierno, sino es todo el aparato estatal. En este caso, la oposición como partido intestino, ¿no? Utilizando las coordenadas de Gustavo Bueno, pues convive o es parte de ese Estado como una unión de entes políticos de todo tipo, gobierno, legislación, etcétera. Entonces, no hay que tomar esa supuesta persecución que tanto se saca públicamente como un hecho aparte, como un hecho excepcional, cuando es parte del sistema. Y esto es parte de una tesis que tenía un autor que se llama Penfold, que él tiene un libro que se llama Dragon in the Tropics, que pues por supuesto él estudia el sistema político que implanta el chavismo y también el modelo económico. Entonces ellos dicen que en todo caso hay ciertos elementos, ¿no? Constitutivos de estos sistemas híbridos, porque lo llaman sistemas híbridos en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos apuntan a un maniqueísmo que es un maniqueísmo falso en todo caso, porque ese maniqueísmo implica que el gobierno tenga una oposición apátrida, y todos sabemos el discurso que tenía el chavismo con esto, pero en todo caso no es una oposición apátrida, sino es una oposición funcional, que por supuesto implica que esa oposición se excluya de los procesos de negociación de vez en cuando, o que participen en esos procesos de negociación cuando el chavismo les sea conveniente, ¿no? Entonces, como también hay beneficios del clientelismo, que son círculos, en el caso de los círculos bolivarianos, las comunas, colectivos, toda esa cuestión que ya conocemos y está en el discurso típico, ¿no? Entonces, eh, la situación de Venezuela, más allá de porque muchos autores han establecido la condición de Estado totalitario, que es una condición que ciertamente se ataca mucho aquí en el materialismo filosófico, ¿no? Porque, o sea, es un término que en sí mismo no implica ni una definición exacta, ni implica estar pues en el contexto de lo netamente político en este sentido, porque ningún Estado puede ser totalmente totalitario. Pero sin embargo yo pienso que hay un concepto que encaja perfectamente con esta situación nacional, y es el término desgobierno. Desgobierno es un término que si bien es viejo, quien no solo lo acuña, sino que lo describe y lo lleva a cierta complejitud es Dalmacio Negro. Entonces, ¿qué es el desgobierno? El desgobierno es una situación anarquizante por la cual un Estado no, aparte que no es soberano, pues no le conviene tampoco, digamos, la sucesión o esa cadena de procesos por el cual gobierna y el gobierno está en su plenitud, en el sentido de que las instituciones funcionan. No, es muy conveniente en el caso venezolano que las instituciones no funcionen, que las instituciones o estén a media potencia o simplemente no lleven a no tengan ningún fruto en este sentido. Entonces, esta situación de desgobierno, que es lo que a su vez ha facilitado el que se desvalije el Estado, el que se
desvalijen los fondos públicos, que hay esta situación donde los funcionarios se embolsillan todo y se embolsilla toda la oposición, y también hay un interinato que tiene fondos del gobierno de los Estados Unidos, una embajada que supuestamente es la embajada legítima de Venezuela, pero es una embajada que no tiene ninguna función ni potestad de ningún tipo, pero sin embargo es gente que está siendo pagada con fondos de contribuyentes estadounidenses. Entonces, bueno, ya en ese contexto no, sabemos de la situación del gobierno que tiene este país y que va a continuar, y que yo pienso que es una situación que, aunque se ha apuntado a que por supuesto no es beneficioso para los capitales de afuera, que el país no funcione institucionalmente, sin embargo hay ciertos capitales que se benefician de la situación de Venezuela en cuanto a su no funcionamiento. En este caso, países como China aprovechan beneficiosamente la situación de desgobierno y anarquía que hay en este país. Pero bueno, vamos a dar paso a los demás ponentes, yo iba opinando, ¿no? Alberto, ¿tú quieres hacer tus observaciones? Chico, a mí me gustaría más bien que Axel, ¿cómo nos ve desde afuera? Hombre, Alberto, gracias por... Pues mire, refiriéndome, por ejemplo, a la cuestión de las elecciones, ¿no? Que yo creo que es un punto interesante, como el contexto actual. Pues primero, para dar algunos datos, lo del abstencionismo, o sea, eso es interesante. Digamos que para una elección no general, sino más bien de cuestiones locales y de gobernaturas, ese abstencionismo, por ejemplo, comparado aquí con México, con otros países en la región, sería un poco más o menos equivalente en el sentido de que en una elección de ese tipo no participa tanta gente como con una elección general, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, pero hay una razón que sería interesante analizar, por ejemplo, sociológicamente, ¿por qué ese nivel de abstencionismo? Y yo lo que me parece es que una gran parte de la sociedad venezolana está totalmente ocupada en la lucha por la subsistencia y en la lucha por la vida, que prescinde de esas cuestiones electorales y de política. Esto no es novedoso sociológicamente, ¿no? Que se dan esos fenómenos cuando hay tal crisis económica, tal complicación en la subsistencia del día a día, desde hasta al nivel de cuestiones alimentarias, y eso se ve ante la total devaluación de la moneda, ¿no? Del bolívar. Es decir, yo creo que esa abstención también se debe a que buena parte de la población que forma parte de ese cuerpo electoral está más preocupada por la subsistencia cotidiana y de la lucha por la vida que por esas cuestiones electorales. Y insistía, eso no sería algo nuevo cuando en contextos de suma crisis, grandes contingentes de la población que está encuadrada en un cuerpo electoral, pues prescinde de participar porque está en otras, no son sus preocupaciones, o está en otras operaciones que tiene que atender, como esto que insistimos. Lo otro, y que por ejemplo yo Alberto lo escucho, bueno, siempre, en múltiples canales que hace, con Lara Farías, hay unos fragmentos muy buenos que recomiendo a nuestra audiencia ver, que se llama DM Internacional. Vamos, ahí Alberto así ha planteado la cuestión central, ¿no? Y de diversos temas, y yo para no abusar del tiempo, también una cuestión del control territorial que pueda tener el gobierno para las operaciones electorales en su propio beneficio. Eso es muy importante. O sea, en México hemos visto mucho las posibles operaciones y procesos que pueden llevar a las alteraciones o fraudes electorales. O sea, no sería algo nuevo ni algo extraño, ¿no? Entonces, también en ese contexto de ese abstencionismo, por estas razones que se pueden elucubrar, y también aumentando esto, el control territorial de que en distintas zonas, barrios, estos grupos que tiene el chavismo, pues amedrenten, vigilen y convoquen y lleven a electores cautivos precisamente a votar en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí van dos elementos. Una cuestión del abstencionismo ligado a estas razones, una cuestión del control territorial que pueda tener el gobierno, la maquinaria del PSUV o estas pandillas políticas o paradelictivas que pueda movilizar electoralmente, territorialmente, localmente, que eso da mucha importancia. Un grupo de electores cautivos también por la cuestión de los programas sociales, de las tarjetas que se dan. Y finalmente, pues a todos esos elementos, y para cerrar, y yo me callaría, pues las posibles y seguramente manipulaciones que hubo por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Es decir, me parece que esta cadena de posibilidades podrían explicar el resultado de donde aparentemente, oficialmente, el PSUV gana la mayor, bueno, creo que todas las gobernaturas, salvo una, y prácticamente todas las elecciones
municipales que estaban, y yo me callo para cerrar. Y en este contexto, claro, con ese nivel de abstencionismo, donde falta el 60 y tantos % del cuerpo electoral, pues claro, es fácil que con el voto que tú puedas movilizar amedrentado, cautivo y movilizado territorialmente, pues puedas tener esos resultados. Aunado, y yo me callo sin meterme de más, pero me parece que es algo muy importante de cara a Alberto y de cara a Humberto, el papel de esa oposición que viene a conchavarse al validar un proceso electoral como este, ¿no? Y bueno, me parece que la posición, y yo cierro, de Alberto y de Humberto en ese sentido, como partidarios de otra salida y de otra ala política dentro de la oposición venezolana, pues demuestra totalmente su vigor y la razón que ustedes tienen de cara a que esto no tiene otra salida más que una salida por la fuerza, ¿no? Yo me detendré ahí. Yo voy a plantear lo siguiente, ¿no? Y esto no son, digamos, ideas que a mí originales, son producto de conversaciones y discusiones con mi amigo Alberto Franceschi acá, con personas, por ejemplo, como Alejandro Perdomo, tratando de buscarle, y Axel, ¿no? Lo nombro, pero tratando de buscar tratando de entender, buscar una explicación a lo que pasa en Venezuela. Y yo creo que una manera de encuadrarlo es establecer que, a diferencia de las crisis políticas que vemos en otros países, en Venezuela lo que está planteado es una crisis de Estado, es la crisis del Estado Nacional venezolano. Por ejemplo, cuando Axel dice desde su perspectiva que, bueno, que el cuerpo electoral hay una abstención grande, bueno, es que quizás personas, por ejemplo, desde afuera, por supuesto con el respeto, con las limitaciones a la información que circula, personas, por ejemplo, como Axel, de pronto no ven lo que en realidad el problema es muchísimo más grave, porque es que no hay garantías políticas, no hay garantías electorales. En Venezuela estamos a merced de que un organismo que es el Consejo Electoral, alguien se para en la tribuna y dice, estos son los resultados, porque es lo que salió de las máquinas. Y no hay manera de auditar eso, no hay manera de apelar eso, eso es. Y eso es lo que hay que aceptar. En cualquier otro país, de pronto hay instancias dentro del mismo Estado que intervienen. Entonces hay garantías. Bueno, alguien objeta los resultados, se va a una auditoría, se revisan. El argumento de la falsa oposición en Venezuela siempre ha sido el tema de las condiciones electorales y es la salida electoral. Yo creo que en buena medida es porque ellos se han planteado esto como un tema de una crisis de gobierno. Por eso yo creo que cada vez que ellos identifican, bueno, es que Nicolás Maduro, es que hay que salir de Maduro, pero ellos o no quieren o no tienen la comprensión para, digamos, entender que el problema es mucho más grave. El problema no es la crisis del gobierno de Maduro, sino es la crisis del régimen político, es la crisis del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un problema que lo vamos a resolver por vía de elecciones sacando a Nicolás Maduro y poniendo a Leopoldo López o a María Corina Machado. Esto es sumamente grave. Esto requiere cambiar estructuras importantes, esenciales en el Estado, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el poder militar. ¿Cómo puede quedar un análisis completo en Venezuela ignorando el hecho de que la Fuerza Armada venezolana ya no es la Fuerza Armada venezolana, sino son las Fuerzas Armadas chavistas que están al servicio de sostener al Estado chavista? Estamos hablando de que el ministro de la Defensa en Venezuela, a diferencia de la mayoría de los países, dice nunca le vamos a entregar el poder, el chavismo nunca va a entregar el poder. O sea, esa es la definición del ministro digamos, de la Defensa en Venezuela, Vladimir Padrino López, y lo ha dicho de otras maneras, nunca el chavismo va a entregar el poder, las Fuerzas Armadas están al servicio de la revolución. Entonces, estamos en una situación donde no hay garantías para los venezolanos. Yo creo que esa distinción entre las garantías, entre lo que llamamos el fraude político y el fraude electoral. El fraude electoral es el que denuncia la falsa posición. Bueno, no hay condiciones para ir a votar, hay que ir a votar. Personas como Franceschi y yo decimos, bueno, pero ¿qué vamos a resolver? O sea, vas a votar
sobre qué se va a votar, ¿no? Estamos hablando de un Estado que está en proceso de disolución. No es que uno exagera, es que estamos hablando de que hay zonas, amplias zonas, el territorio del país está prácticamente desmembrado entre las mafias militares del régimen y lo que se llaman las megabandas, grupos criminales, organizaciones criminales con una estructura más o menos sofisticada, con armas, con capacidad de fuego, que controlan amplias extensiones del territorio nacional. Entonces, ¿cómo se resuelve eso vamos a decir, con cotillón electoral y con la fiesta democrática y todo esto? Yo creo que ese es parte del problema que tenemos, y explicarlo afuera a veces cuesta. Por eso la gente dice, bueno, pero entonces que se una la oposición, que la solución es que se una la oposición, pero ¿cómo se va a unir si es la misma gente que está apostando a sostener el régimen político? Y todo esto, en mi opinión, deriva, y esta para mí es una definición fundamental, cuando uno ve, por ejemplo, propuestas como la que acaba de hacer María Corina Machado, de que, bueno, de que hay que ir a unas elecciones para escoger la dirección política de la oposición. No, esto es un tema de tener claridad en el planteamiento. Yo creo que la definición más importante, por ejemplo, en mi opinión, para establecer si se es oposición no en Venezuela, es qué posición tenemos frente a la Constitución chavista del 99. ¿Por qué? Porque esa es la Constitución que le da soporte al Estado chavista. Esa es la Constitución que permite que todo esto que está ocurriendo, que es una aberración desde el punto de vista jurídico-legal, pues es legal, es la legalidad del régimen chavista. Si estamos apostando a una solución dentro de esa Constitución y buscarla con los mecanismos que están establecidos allí, es ir de ningún lado a ninguna parte. Y eso significa, en mi opinión, quien esté con esa Constitución pues está apoyando el régimen político. Y por eso el planteamiento que tratamos de impulsar es que es necesario, en lugar de apostar a unas negociaciones y a una transición donde cambia el gobierno, Maduro y venga María Corina, o Maduro y venga Leopoldo López o el que sea, o dentro del mismo chavismo, en lugar de una transición, a lo que hay que ir es a una ruptura. Y hay que ir a una ruptura que marque, por supuesto, habría que hacer a un lado esa Constitución chavista, pero también hay que buscar la trituración del régimen político, porque con ese régimen político pues nunca, o sea, no habrá manera pues de liberar a Venezuela. Y parte de la discusión es el factor militar. Por supuesto, esto involucra otras aristas, pero yo pienso que la manera de plantearse esto, una forma pues, de tratar de explicarlo, es en establecer si estamos frente a una crisis de gobierno, frente a una crisis de Estado, y si en lugar del fraude electoral que tanto denuncia la falsa oposición, lo que tenemos es un fraude político. ¿Por qué un fraude político? Bueno, porque hay todo un conjunto de instituciones que se articulan para producir decisiones que siguen favoreciendo a la camarilla gobernante. No hay forma de producir un resultado distinto si seguimos utilizando la misma Constitución y los mismos órganos, que también ese es otro debate importante, que es cómo caracterizamos a ese Estado chavista. Y yo creo que eso es lo más parecido a una megabanda criminal. Bueno, eso es el Estado chavista, que opera como tal, donde hay grupos diferentes que interactúan en el seno del Estado, pero que operan en base justamente al reparto de dividendos y al reparto del poder territorial, en base a diferentes tipos pues, de negocios y actividades ilícitas. El mejor ejemplo pues, es lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana. Pero bueno, yo pues haría esas observaciones, y bueno, le cedo la palabra a nuestro contertulio Alberto Franceschi para que no sé si Alberto con esa pequeña introducción pues tú te animas a decir algo pues. No es porque no te he animado, sino que hace tiempo no hablábamos y quería oír dónde andaban, por dónde rumbean. Bien, yo creo que lo grueso ha sido dicho, y a nivel, digamos, de su complejidad, pues Humberto acaba de hacer un análisis que yo comparto plenamente. Yo más bien querría, haciendo el empalme con la otra fase que se quiere en la discusión, verlo desde la óptica de la dialéctica de imperios, descubrir que el caso de Venezuela es el primero y más
no el primero, porque antes habrían otros ensayos quizás frustrados que no fueron de gran notoriedad, pero si algo explica el final de la Guerra Fría, el derrumbe soviético, pero al propio tiempo el afloramiento de todos los líos y contradicciones que habían en América hispánica y su estrecha dependencia a los vaivenes de la política exterior norteamericana, es el caso de Venezuela. No se explica la dictadura de Pérez Jiménez y el gobierno de la democracia venezolana del 58 al 98 sin la actividad de Truman digamos, gestionando la situación de la posguerra inmediata, y sin Kennedy en el año 60 ya siendo el apoyo fundamental para estabilizar el llamado gobierno de la democracia representativa de los partidos tradicionales de Venezuela. Y eso duró hasta el 98. La sucesión de gobiernos yanquis que tenían los hilos de la situación en América Latina sobre todo, nos permitieron esa estabilidad, un fuerte crecimiento económico en base a la explotación de petróleo, cual Arabia Saudita o cual Kuwait o más tarde los Emiratos Árabes. Venezuela tuvo un privilegio excepcional al ser, bueno, el pozo de petróleo de Estados Unidos más rentable para ellos y para nosotros también. Y fructificó un régimen político que dio estabilidad, una movilidad enorme en las capas medias de la población y sobre todo un fortalecimiento de una burguesía compradora interna que llegó pues a tener una cierta importancia en el conjunto de América hispánica, al punto que era financista de operaciones políticas hacia otras áreas, en particular a Centroamérica, etcétera, donde la diplomacia de Luis Herrera y de Carlos Andrés Pérez tuvo una presencia determinante para mantener a raya, pero al mismo tiempo solidificar la experiencia sandinista. Y todo eso en sociedad con México. Bien, en México puede haber muchas otras explicaciones que se las hemos ido oyendo a Axel sobre cómo fue que evolucionó la política norteamericana desde aquel nacionalismo a fondo del presidente que nacionalizó el petróleo. ¿Cómo se llama, Axel? Cárdenas. Cárdenas, Lázaro Cárdenas, del 38-39, hasta hoy, y las 2-3 etapas de ese mismo régimen bajo el PRI, bajo el PAN, y ahora bajo esta última experiencia del señor López Obrador. Pues bien, en Venezuela hay solo 2 grandes etapas en los últimos 70 años. Los mismos que dedicaron 62 años al comunismo cubano como fruto de la coexistencia pacífica pactado con Khrushchev, Kennedy, que no se tocaba ese régimen, son los mismos años en que nosotros tuvimos el régimen de partidos cambiante en su estilo, etcétera, pero que adviene en 1998 un cambio de la coyuntura internacional y un cambio en la coyuntura venezolana. Y el socialismo del siglo XXI, del señor Chávez, es la imagen de marca del castrismo para los años 2000, y estamos ahora, como fruto de esa decadencia norteamericana en el diseño de la política mundial y en el diseño de la política de América hispánica, estamos precisamente en el momento en que pudre todo, porque el castrismo no fue capaz de presentar otra cosa que algunas buenas relaciones en base al dinero venezolano, y una vez que se acabó la botija, el botín petrolero, bueno, vamos dando tumbo en una especie de caída libre, pero de caída acelerada por un barranco de la crisis social, de la crisis económica, de la que, bueno, ya no nos salvamos, porque los años de Chávez, los primeros 10 años de Chávez, o sea, los únicos 10 años de Chávez, fueron años entonces de ofensiva hacia otra diplomacia, de ayuda financiera, la chequera de Chávez que financiaba todo el crecimiento del populismo izquierdista procubano. Y bueno, los años en que pasa Chávez se acabó, se robaron toda esa vaina en la élite venezolana, y vemos entonces, chicos, la caída, pero carajo, a una velocidad impresionante de las ofertas del socialismo a la venezolana. ¿Y qué significó eso? Bueno, que de repartir comida gratis
o casi gratis, durante 7, 8 años, se pasa a la hambruna bajo Maduro. Es una diferencia sustancial. De éxitos electorales relativos, de que podían hacer fingir una abultada presencia electoral. Los chavistas han hecho 22, 24 elecciones, chicos. Hacían lucir un electorado entusiasta en las calles, etcétera, cuando había mucho dinero. Ahora que es la desolación de la gente buscando ver qué come al día siguiente, en lugar de ponerse en una cola del partido que ya no le da nada, no le satisface nada de sus necesidades cotidianas. Está en bancarrota el socialismo, en un solo, el socialismo, ¿cómo se llama? El siglo XXI. Está en bancarrota y presentan en Perú a Sombrero Luminoso como alternativa, presentan al sucesor de Evo con la tragicomedia de sacarlo unos días a Evo, pero vuelve por su fuero. Pero en todo caso, Bolivia es de los que está menos mal en lo que se refiere a la bancarrota, y Colombia, que es la ofensiva permanente de las políticas de Obama y de las políticas de la FARC y del chavismo, que se combinan para hacer de Colombia un objetivo inmediato por la vía de Petro y la supuesta retirada de la FARC del frente político, que no están retirados nada, están preparando la emboscada política hacia el régimen, una vez que ya coparon el sistema de justicia y una vez que ya han copado el descrédito de la élite de los partidos tradicionales colombianos y se aprestan a tomar el poder en Colombia. Yo sé que es confuso un poco porque metemos muchos elementos, pero si usted ve la línea gruesa de todo esto, es que estamos atascados porque atascada quedó la diplomacia del imperio que antes guiaba los pasos de esta élite venezolana. Estados Unidos nos presentó en los años de Obama la articulación más eficiente de Chávez con lo que era la burguesía venezolana, y terminó o completó el proceso de sustitución de la élite. La élite venezolana, que era un conjunto de oligarcas con una fortuna X, fueron sustituidos por, como dijera Chávez, por pata en el suelo, que se hicieron millonarios, y entonces la burguesía delegó a los mejores hijos, a los más astutos, ladrones y civilinos de sus propios hijos, para producir este nuevo fenómeno de una élite política archicorrupta, aliada del chavismo, en la constitución de esta nueva fase de decadencia absoluta del Estado venezolano. Y los Caprilitos, los Leopoldo, ¿entiendes?, son la expresión viva de ese nuevo pacto histórico para depararle a Venezuela esta tragedia que no termina, y es difícil que termine, porque si no hay una ruptura militar, si no hay una insurrección civil, que ya no hay ánimo para hacerla, porque se hicieron 15 o 20. No es que no haya peleado en Venezuela, a diferencia de Cuba, que le dieron por allá unos golpes del año 62-63 y los fusilamientos de Guevara, y entonces se acabó la oposición cubana hasta ahora que salen a manifestar, pero caramba, casi que con un rosario en la mano, desde hace 2 meses para acá. No, y bueno, y la otra manifestación de la oposición cubana, que era fugarse en masa por Mariel o en la patera, ¿cómo se llaman? Las barcazas esas que atravesaban el estrecho de Florida. No, en Venezuela sí hubo lucha. Fueron 20 años de pelea, chicos, de la población contra estos gobiernos, el de Chávez y el de Maduro. Y todos tuvieron algo en común. Fueron todos traicionados por esa oposición que ahora es comparsa electorera ruin de este gobierno ya en plena descomposición. De manera que no es que no hubo actividad de resistencia, sí la hubo. No es que no hubo, digamos, capacidad de poder hacer las cosas distintas. Bueno, sí, esa sí hubo. Una incapacidad total para hacer las cosas distintas, porque desde el momento en que hay un pacto orgánico de esa oposición con el chavismo en el poder y con la complicidad norteamericana, interrumpida solo por un breve periodo por Trump, que por fin entendió que aquel país se lo llevaba el putas, como dicen los colombianos, se lo llevaba el diablo si no iban a una ruptura con el madurismo, lo intenta, y el propio Departamento de Estado, jugando a 2 líneas, mantiene un poco el status quo y liquidan a Trump. Primero liquidó el Departamento de Estado a Trump, el Estado americano, Estado profundo, primero liquida a Trump que al propio Maduro, y nos vemos entonces en esta situación de desamparo transitorio. Ahora,
aquí lo que hay que discutir es cuáles son las opciones del Estado norteamericano. Porque si de verdad hay una contraofensiva en Hispanoamérica para detener la influencia china, cubana, rusa o la iraní, que es la más beligerante en Venezuela, bueno, habrá entonces oportunidades de ver cambios, incluso en el tipo de régimen. Pero si sigue esta calma chicha de la situación internacional, donde la deriva norteamericana es el signo dominante y donde no puede esperarse nada fundamental sin una intervención o un forzamiento extranjero de nuestra situación interna, nosotros lo que tenemos por delante es el moridero de un régimen cada vez más corrupto, perdiendo el control de su propio territorio y digamos, el proceso ya irreversible de una desaparición del Estado de Venezuela y de la nación política venezolana, que habría sucumbido a los esfuerzos de sus propias élites por robarse todo lo que había y por maltratar a la pobre población que ya lleva 7 millones de emigrados, récord mundial para un país de América. Bueno, México tiene más, pero los tiene graneados en 30, 40 años. Venezuela es una crisis de 7, 8 años la que mandó a las carreteras, tipo a pie, a millones de venezolanos. Bien, como verán, más que concluir, lo que yo quiero es abrir discusiones para que ver si se interpretan los fenómenos que estamos padeciendo los venezolanos como parte de estas cosas que hemos aprendido con los amigos del círculo, de la academia, pues, de la escuela de Oviedo, de filosofía, el materialismo filosófico, para entender que las herencias de la dialéctica de imperio que nos mantuvo con España durante los primeros 3 siglos, que Inglaterra saboteó todo ese proceso de integración y de fortaleza en Hispanoamérica y nos convirtió en países en guerra civil constante durante el siglo XIX, cuando los yanquis nos sacan de ese atolladero en que nos tenía Inglaterra y entonces vamos a un siglo, digamos, de estabilidad, de dictadura o de regímenes democráticos, con muchas desigualdades, y esa etapa también terminó. El siglo yanqui terminó. Ahora, ¿qué viene? La incógnita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde va Venezuela? Mire, yo voy a decir una cosa que es desacostumbrada y que se la oí muy tangencialmente al amigo Jesús Maestro, que en una exposición habló, hacía carantoñas a una hipótesis de una hegemonía china en el mundo hispánico. Amigos, la situación es tal que si la política norteamericana sigue en esta deriva irreversible hacia el desenganche absoluto respecto a América hispánica, y estos espacios los va a ocupar China, preparémonos los venezolanos para entendernos con esos benditos chinos, para ver si logramos que coman nuestros habitantes y para ver si se constituyen estados con un mínimo de dignidad y de integridad territorial con el que podamos seguir subsistiendo como nación. Son cosas demasiado graves las que tenemos delante como para hacer la vista gorda y decir que eso no existe. Eso existe como problema hoy. Y cuidado si en muchos más países, pero solo que arriban a esos mismos dilemas por vías graduales. Es el caso de Argentina, el caso de Brasil, donde la influencia china ya empieza a ser importante. Ahí anda, hasta Bukele se está animando a hacerle carantoñas a la diplomacia china. ¿Por qué será en la pobre América Central marginal de esas mini republiquetas inviables, la más chiquita de todas desafía a la diplomacia yanqui? Eso no es casual, mis amigos. Es que Estados Unidos, que como decíamos en mi pueblo, quedó para los muchachos. O sea, la diplomacia norteamericana ya da vergüenza ajena. Y entonces vamos a ver qué hacemos. Perdonen, pero más que resolver nada, lo que hago es abrir otros temas. Por eso es que no me gusta hablar de primero. Bueno, muy bien, muy bien. Yo quisiera... Muy triste que está toda esta vaina. No, mira, yo quisiera pedirle a Alejandro, de que sé que está presionado por el tiempo, que nos haga algunas observaciones, algunos comentarios y luego, si hay tiempo, pues yo también quisiera matizar algo o agregar algo a lo que Alberto ha dicho. Pero Alejandro, si te animas antes de que tengas que retirarte, no sé cómo está el tiempo. Oye, yo pienso que los puntos que tocó Alberto, ahí está la cuestión, ¿no? Porque
la diplomacia de los Estados Unidos, aparte de que está en total decadencia, o sea, es una diplomacia que no se asemeja a la diplomacia china, porque la diplomacia china atiende a las cosas que están sucediendo, atiende un margen pues de realismo político, cosa que no tiene los Estados Unidos. La diplomacia de los Estados Unidos se sigue moviendo por fundamentalismo democrático. En ese sentido, siguen manteniendo todavía la política de buena vecindad, de que si un Estado no es democrático, pues hagamos un golpe de Estado. Si este Estado no se atiende a las consecuencias o no sé qué, presionamos con sanciones económicas. Ese no es un modelo diplomático funcional a estas alturas. Menos en una época donde hay un poder emergente como China en este sentido, porque es bastante obvio que la política unipolar en el mundo se acabó. O sea, los Estados Unidos como potencia hegemónica, después de la Unión Soviética, eso ya no existe, porque si estudiamos cuál es la nación o cuál es la potencia que más tiene tratados económicos en el mundo, es China. China tuvo una influencia gigante, absurdamente gigante, que los Estados Unidos en 20 o 30 años no va a poder competir con China. Entonces, por supuesto que Estados Unidos no es una alternativa buena o al menos beneficiosa para el continente, para su propio continente, porque esa fue la visión que impuso los Estados Unidos, que este es el patio, y por eso el Big Stick de Roosevelt, de que si tú no caminas bien, te damos con el palo. Y eso, y básicamente así funcionó el continente todo este tiempo. Por supuesto, después nació la política de buena vecindad, que implicaba ciertos estándares democráticos. Después, por supuesto, con el tema del comunismo, pues la política de Eisenhower, que es la de los gobiernos militares, ¿no? Que aquí se hacen tan famosos. Sin embargo, los Estados Unidos, a pesar de que fue la potencia que ordenaba, o sea, que garantizaba la ordenación del continente, también es el motivo de desintegración masiva que tiene este continente. O sea, suena como contradicción, pero justamente es así. Porque ¿quién tumba a Pérez Jiménez, por ejemplo? Contando a Pérez Jiménez como uno de los pocos factores de unidad estatal que tuvo este país fue Pérez Jiménez. ¿Y quién tumba a Pérez Jiménez? Los Estados Unidos con los ADECOS. Entonces, por supuesto, yo soy algo que sostienen a los ADECOS mucho tiempo, ¿no? Los Estados Unidos y a COPEI, al pacto de punto fijo y a ese sistema de partiditos que se acabó en el 98, ellos lo sostienen, evidentemente. Pero, sin embargo, ¿quién lleva la disolución y acepta la pérdida de ese sistema de consenso de partidos? Los Estados Unidos. Porque nadie me explica cómo Chávez asciende, Chávez siendo un pobre militar, asciende de la nada, va a la embajada de los Estados Unidos, cena con el embajador de Estados Unidos, viaja hacia los Estados Unidos, hace una gira en Nueva York, va a Miami, va a Washington, o sea, nadie se explica cómo Chávez en el año 98, incluso antes hace eso. Pero bueno, no es casualidad, y no es casualidad que los Estados Unidos nunca se haya manifestado en el año 2007 cuando Chávez intentó el cambio constitucional que no ganó. ¿Qué intentaba Chávez ahí? Con la supuesta enmienda, pues Chávez intentaba extender el margen de ganancia de las empresas mixtas. ¿Qué son las empresas mixtas? Empresas que tenían pues una participación de capital de empresas como Shell o como el ExxonMobil, y pues la participación de PDVSA, por supuesto, ¿no? En un porcentaje, pero sin embargo, esas compañías se metían en un porcentaje más alto, cosa que en política económica no voy a caer en que si hubo más beneficio o habría más beneficio en eso, no lo sé, pero el tema es que Chávez fue un potencial aliado de los Estados Unidos, aunque hubo esa disyuntiva o esa lucha, ¿no? De que Chávez es pitiyanqui, apátrida, no sé qué, pero al mismo tiempo Chávez fue el socio comercial predilecto que tuvo los Estados Unidos aquí en el continente americano, hasta que hubo el cambio ejecutivo, ¿no? Cuando ya fallece Chávez, pues por supuesto hay un cambio en PDVSA, y no es que la caída del Estado venezolano empiece con el presidente que actualmente tiene, sino que es un proceso pues, que se entiende si no años, de siglos, evidentemente, ¿no? Pero esa es la cuestión. Estados Unidos ha sido un factor de desintegración no solo de Venezuela, sino de muchos países en este continente, a pesar de su ordenación. Y aquí es donde falla el tema diplomático. Los Estados Unidos no tienen una diplomacia que ofrezca nada a las naciones hispanoamericanas, por tanto se entiende el viraje a China, cosa que a diferencia de Jesús Maestro yo no justifico, yo no justificaría por ningún motivo una hegemonía china, porque de nada vale estar con el diablo e irse con otro diablo, porque es la misma cosa al final, ¿no? Entonces,
ese es el punto de por qué habría que temer también una hegemonía china, porque Venezuela no es el país que se haya beneficiado a un 100% de esa presencia china, porque que esto es un saqueo sistemático de las empresas, del sistema económico y de todo en composición con China es un hecho. Que países como Ecuador, su costa, las Galápagos, todos son saqueadas por China es un hecho. Que la costa argentina incluso es saqueada por empresas chinas es un hecho. Y todo un sector fabril de carne, la carne se la llevan de Argentina, se la llevan a China. China es una potencia en depredación total, que hay personas por ideas comunitarias o ideas de folclore que justifican las acciones de China en África, pues eso es otra cosa, pero lo que pasa en África tampoco es digno o sea, no es nada bueno en todo caso, ¿no? Y tampoco creo que sea beneficioso a mi juicio. Entonces, hay que asustarse de ese potencial ascenso chino aquí en el continente, como también hay que asustarse de la decadencia americana, porque, como digo, ninguna de las alternativas es buena en ese sentido. De ahí la necesidad de una unificación hispana que pueda competir con ambas potencias o con las potencias que surjan, porque hay que tomar en cuenta eso, el surgimiento de nuevas potencias además de China en los próximos 30 o 50 años. Entonces, yo estoy con Franceschi en ese sentido, ¿no? De que lo que se ve, pues no es nada bueno. Entonces, eso, justamente es lo que hay que tomar en cuenta, que ninguna de las alternativas es viable. Hay un tema también, ¿no? El tema de que ya lo tocaba Humberto, que a mí me parece importante ya finalizando, ¿no? Porque aparte se me está acabando el tiempo, no eso consumirme todo. También el tema de la descomposición del Estado-Nación de Venezuela. El Estado-Nación venezolano, si no nació descompuesto, nació muerto. Esa es la otra. Entonces, los pocos periodos de estabilidad que tuvo son periodos en los que o los Estados Unidos o alguna otra potencia ha atacado ese proceso de solidificación estatal. Lo vivimos, yo pienso, cuando el bloqueo de las costas de Venezuela, el famoso bloqueo que hicieron todas las potencias europeas a aquel continente a Cipriano Castro. El tipo no pagó la deuda, entonces hubo un bloqueo y ya hasta se estaba definiendo un cambio de gobierno, ¿no? Los Estados Unidos intervino, pero sin embargo, ¿quién tumba a Cipriano? Lo tumba Estados Unidos poniendo a Gómez. Las compañías y las élites venezolanas son las que ponen a Gómez. Sí, Gómez es quien edifica el Estado aquí en este país, pero sin embargo, bueno, hay que ponerse a ver qué pasa después de Gómez, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante importante. ¿Y qué va a pasar con el chavismo en el futuro? Yo no lo veo muy esperanzador, ¿no? El que vaya a pasar después del chavismo, porque yo pienso que aún no es momento de debatir cuál es ese después del chavismo. El chavismo, yo digo el sistema político, porque ya es un sistema, ya es una maquinaria, evidentemente, según los planteamientos de Chávez en el Libro Azul, según los planteamientos de Chávez políticamente aplicados, ¿no? En este sentido, y la influencia del castrismo, pues evidentemente el chavismo subsana los males del castrismo, entonces el chavismo se vuelve un sistema perfecto, perfecto para el mal, por supuesto, ¿no? Pero perfecto en el sentido de que es un sistema dictatorial donde la soberanía, si bien no es de mando único, es el partido político del nuevo príncipe en este sentido. Entonces, pues ese partido político también se ve legitimado porque hay una oposición. Y si no hay una oposición, hay dos, porque son expertos en eso. Cortan las oposiciones, las dividen y hacen que esas dos oposiciones se peleen. Entonces, en este sentido, es el sistema perfecto, porque tiene todo un sistema, o sea, tiene toda una maquinaria y un apéndice que hace que funcione y sea funcional. Y no me sorprende que los Estados Unidos tome la decisión de lavarse las manos, porque es lo que ha venido haciendo. Y finalmente, dé paso a una cohabitación con el chavismo, porque yo pienso que la única vía que tienen los Estados Unidos, y que no es beneficiosa para los venezolanos, obviamente, sino para el asunto de estabilizar pues la situación y de tener nuevamente ese socio económico y que China no se beneficie de eso, es una cohabitación pacífica con Venezuela, con un sistema como el venezolano, cosa que se intentó con Cuba, aunque Cuba no tenga ese potencial económico, pero eso se intentó con Cuba estando Obama en la presidencia, eso de normalizar pues los vínculos con Cuba. Eso es lo que eventualmente puede pasar con Venezuela y que hay que temer, evidentemente, ¿no? Porque lo que viene es feo. Axel, tú quieres, para
por lo menos redondear este bloque. Sí, Humberto. A ver, Humberto, lo que usted, por ejemplo, decía que era importante, ¿no? Que yo quería comenzar con esa situación electoral. Claro, las posibilidades que explicarían ese resultado electoral que hubo, con toda, se encuadraba desde luego en la situación que usted señalaba, de que no hay garantías políticas y nadie que fiscalice esas elecciones, que tampoco es algo tan anómalo, tan extraño. Aquí en México, hasta los años 90 el proceso electoral estaba en manos del Ministerio del Interior, ¿no? Y todavía en los 90, el PRI en su viraje ya hacia el liberalismo, bueno, mató como a 600 personas de uno de los partidos opositores, vamos, que se encuadra en esa situación, desde luego. Y yo simplemente quisiera agregar un poco eso que también han comentado todos sobre la situación, un diagnóstico de qué pasa en Venezuela, que en el fondo tanto Humberto como Alberto, como Alejandro, pues lo han encuadrado en la teoría del Estado, que es fundamental. Y simplemente para dar un poco de datos o de elementos a nuestra audiencia, para que pueda vislumbrar tal vez cuando se está pues, relacionado con la situación venezolana, ustedes mismos que la conocen perfectamente, pues sería bueno que dar algunos datos que ejemplificarían la situación a nuestra audiencia. Miren, por ejemplo, en la cuestión de la situación política, del régimen político, es tal el nivel de destrucción institucional al que se ha llevado, que durante dos momentos, cuando en unas elecciones pierden en la Asamblea Legislativa, pierde el PSUV, literalmente la dirección de Maduro y la dirección de este grupo pues filochavista, madurista, lo que hacen es inventarse otra asamblea. Entonces, para darse cuenta del nivel de inestabilidad política, dar un poco de datos a nuestra audiencia. Es decir, cuando pierden unas elecciones en la pasada legislatura, donde ganan, pero avasalladoramente, los otros partidos, en principio opuestos al gobierno de Maduro, literalmente Maduro se inventa otra asamblea que se llamó la Asamblea del Poder Constituyente. Y además algo totalmente, no solamente que rompía su propio orden constitucional, mantener dos poderes legislativos, sino también además volándose el sistema de partidos políticos. Entonces, cuando vienen a alegar desde ciertos flancos izquierdistas de que la democracia y Venezuela, como defendiendo el carácter democrático del régimen y que eso podría justificarlo, pues es totalmente una tontería. Es desviar el análisis, desviar la brújula. Se inventa otra Asamblea Nacional Constituyente en donde el sistema electoral para elegir a esa otra asamblea, para volarse en la Asamblea Legislativa donde habían perdido, ni siquiera se hace por el régimen de partidos, sino por una cuestión de sectores, ¿no? O sea, en plan disque corporativo, tal, los indígenas, tal, vamos, totalmente irregular. Es decir, se llegó a este nivel donde un poder del Estado, como el poder legislativo, bueno, como perdió, pues se lo vuelan y se inventan otro poder. Ese es el nivel de inestabilidad, de degradación y corrosión institucional de los órganos del Estado en Venezuela. Entonces, eso es un buen elemento. Ahora, en el ámbito económico, no solamente es propaganda o ideología, no, todo lo contrario, el problema es real, porque a veces siempre se acusa, ¿no? Bueno, es que es por culpa de Estados Unidos la situación de Venezuela. No, bueno, es que precisamente es que la situación se explica, me parece, también por esta razón. El experimento de intenciones ideológicas que articuló Chávez de un modelo socialista del siglo XXI, que era un experimento, fracasó rotundamente. Es decir, ese modelo tenía la dirección y Chávez, y esto demuestra que aquel proyecto estaba totalmente condenado de origen, tenía que prever que eso era insostenible, una situación así, o avanzar un modelo de economía así, con los Estados Unidos al lado. Entonces, si tú no consideras eso en tus programaciones para el Estado, pues está ya condenado esa situación al fracaso. O sea, el experimento del socialismo del siglo XXI en Venezuela ha sido terrible y ha llevado esta situación al Estado venezolano. En materia económica, eso es muy importante para que nuestra audiencia vislumbre la magnitud de la crisis a la que se refiere, por ejemplo, Humberto, de que se vea que es una crisis del Estado mismo, de la nación misma. Se acaba de anunciar un aumento al salario mínimo, ¿no? Estaba en 3.600.000 bolívares. Uno podría decir, caray, ganar eso mensualmente, algo que tenga una cifra nominal de 3.600.000, pues es mucho, ¿verdad?
Bueno, una mentira Claro. total. Se acaba de aumentar a 10 millones de bolívares, pero ¿saben cuánto es equivalente eso a nuestra audiencia? A $2.40. Es decir, 10 millones de bolívares es igual a $2.40. ¿Esto qué nos demuestra? La devaluación total y la inflación total que hay en Venezuela. Ahora, esto no es solamente un argumento retórico, sino que la moneda, que es el mecanismo, es el medio por el que puede funcionar la economía, esa rotación recurrente que es la economía, ese medio a través de, es equivalente a través de que se pueden hacer las operaciones comerciales de producción, de consumo, de comercialización, está destruido. Entonces, cuando tienes una moneda así, es que todo el circuito económico está destruido, ¿no? Eso es muy importante. Vean, insisto con esto, 10 millones de bolívares equivale a $2.40. A ese nivel se ha llegado. Y por último, en el término de las relaciones internacionales, como en este diagnóstico general, yo creo que ahora para integrar la situación de Venezuela en el contexto americano, propiamente americano, pues en términos geográfico-económicos o geoeconómicos, el continente estaría partido en tres. Una región norteamericana del proyecto de Norteamérica, donde se nos ha incluido a nosotros, México, Canadá, desde luego Estados Unidos, donde se ha tratado de fortalecer. El propio Andrés Manuel, eso será motivo de otro programa, pero el mismo Andrés Manuel fue ahí a decir que había que unificar a todo el continente bajo la égida norteamericana. Eso lo dijo López Obrador. En Centroamérica, como bien decía Alberto, pues está, yo creo que es la zona de mayor penetración de los capitales chinos, ¿no? Y de América del Sur propiamente, de Panamá para abajo, pues hay una situación, me parece, de cada vez mayor penetración de China en inversiones, bueno, bajo el propio gobierno liberal de Macri, y considerando quién es Macri, bueno, se abrieron unas grandes inversiones chinas en Argentina, incluso el proyecto de una planta nuclear. Es decir, es un hecho la penetración china en la región. Y yo para cerrar, Venezuela ahora me parece, la gran tragedia de Venezuela me parece ahora, es que se encuentra totalmente atravesada en sus problemas internos, para buscar una solución a sus problemas internos, se encuentra totalmente atravesada por esas potencias internacionales, por Estados Unidos, por China y también por Rusia, ¿no? Yo creo que sin el papel de China y Rusia hubiera sido complicado el sostenimiento del régimen y del gobierno de Maduro. Yo diría eso. Ahora, retomando lo que decía Alejandro, qué mejor sería, ¿verdad?, que desde una perspectiva de este patriotismo hispanoamericano, ¿no?, asumiendo las soberanías de nuestros estados, pero comprendiendo que podemos formar un bloque político, comercial, económico, ¿verdad? Esa pues se me ocurre nombrarla así, ¿no?, de este patriotismo hispanoamericano, y por la presión de los propios países hispanoamericanos, tratar de empujar la situación en Venezuela. Por desgracia, ahora esto no es posible, y en suma, yo como, para no abusar del tiempo y como visión general, yo creo que el término, cuando habla Humberto precisamente de esa crisis del Estado Nacional, y con esos ejemplos que acabo de dar, abuela pájaro, de esa disolución estatal y formar órganos paralelos del Estado cuando se pierden elecciones, esta situación económica donde hay una crisis. Es que la crisis en Venezuela es doble y es mayúscula, porque generalmente las crisis vienen de producción o son crisis por la vía del consumo. Es decir, o faltan mercaderías, pero la población cuenta con capitales, o hay capitales, pero faltan mercaderías. Es decir, los problemas pueden ser de oferta o de demanda. Y el problema en Venezuela es que eso es una supercrisis, digamos, es la depresión económica, es una crisis de producción, es una crisis de oferta, y es una crisis de demanda, una crisis de oferta, pues precisamente porque el país está descapitalizado. Eso es importante. Y es una crisis, como pueden ustedes ver, de consumo por la devaluación de la moneda. Es decir, estamos ante una depresión tremenda en Venezuela, donde desde esa crisis de producción las empresas en general, salvo algunas, como pueden ser las de Fede Cámaras, pero en fin otras, pues no tienen rentabilidad las propias empresas. El problema es mayúsculo. Y bueno, yo comparto la tesis, ¿verdad? Desde este punto, para cerrar antes de esto, en suma, toda esta situación se puede precisamente exponer en esa idea política de la distancia, ¿no? Es decir, es el proyecto conformado por Hugo Chávez
y continuado por Maduro han llevado esa situación de distancia, es decir, de poner en riesgo la continuidad en la historia del Estado en Venezuela y las instituciones venezolanas. La crisis se puede prolongar muchos más años, por desgracia, y los resultados pueden ser lesivos en donde se pueda fragmentar el territorio, por ejemplo, donde se parten dos mitades, o en fin, vamos, que el problema es mayúsculo. Entonces, me parece que esa es la idea central y lo más grave. El proyecto de Chávez, ese experimento del socialismo del siglo XXI con toda esa demagogia en sentido estricto ideológica, pues llevó a esta situación. Esto directamente a la distancia, y esto me parece encuadra la situación. Y en resumen, ahora sí lo que decir, yo comparto la tesis tanto de Humberto como de Alberto, que tanto han sostenido frente a esa oposición que sigue hablando de democracia, que sigue hablando de elecciones, que ya no hay, en vista de esos resultados electorales y de justo de esa situación política, esa vía está cerrada. Entonces yo me atrevo a comentarlo sin meterme de más, ¿no? Yo creo que eso es necesario, la fractura militar para que caiga ese gobierno, porque vamos, la situación es tan grave que no se puede continuar así con la degradación del Estado venezolano, porque va a la disolución. Yo creo que es fundamental la tesis que ustedes han mantenido y que también los diferencia de esos otros grupos políticos, ¿verdad? Que es la necesaria fractura militar, ojalá que sea interna en Venezuela. Me parece que sería la salida más viable y la que podría tomar al toro por los cuernos. Bueno, yo diría eso, perdón que haya hablado un poco de más. Mira, yo quisiera agregar algo que cada vez que tocamos estos temas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, yo trato de ubicarme en un plano de ver cómo estas ideas que estamos aprendiendo o que yo, por ejemplo, estoy estudiando de Gustavo Bueno, que Alberto Franceschi explica de una forma magistral, esa teoría, ese planteamiento de la dialéctica de imperios, cómo esas herramientas que aprendemos del materialismo filosófico, del materialismo político, nos pueden ayudar a entender la situación en Venezuela y a tener alguna perspectiva. Y claro, uno a veces por ejemplo, se centra por la angustia. Yo, por ejemplo, vivo el tema de Venezuela en mi preocupación por los temas políticos, pero lo vivo también en mi dimensión humana, familiar, porque yo tengo familia en Venezuela que, a pesar de que Venezuela todavía es considerado un país petrolero, hay gente en mi familia que cocina con leña. Yo conozco personas, hay algo que quizás que no se sabe. Bueno, es normal, entre comillas, que en Venezuela hay días o semanas donde más del 80% del territorio nacional no tiene energía eléctrica. Pero como es tan frecuente eso que ocurre, entonces es, entre comillas, normal. O sea, el que está allá, porque yo no estoy viviendo en este momento en Venezuela, el que está allá se acostumbra y el que está afuera, pues dice, bueno, ok, eso ya es parte de lo que hay. Pero lo que quiero decir es que esos niveles de angustia a veces nos llevan un poco como a ver la situación desde adentro y perdemos la perspectiva de lo que hemos aprendido, de que en realidad si vamos a lo que está definiendo la situación en Venezuela ahorita, no son esos aspectos de política interna que son consecuencia de más bien esa dialéctica, esa confrontación de imperios. Somos una consecuencia de eso. Somos una consecuencia de la lucha entre Estados Unidos, China y Rusia, fundamentalmente, o somos una consecuencia del desinterés que ahora muestra Estados Unidos por atender, entre comillas, su patio trasero. Yo no digo que es que estoy feliz con esa denominación, simplemente que creo que producto de lo que yo escucho, de lo que decía Alberto temprano y Alejandro, de lo que le escucho a Axel, oye, yo pienso que estamos en una situación donde Estados Unidos, como imperio todavía, no asume sus responsabilidades como imperio. Estamos frente a un país o un imperio, el imperio norteamericano, que no atiende las crisis que van ocurriendo en su área de influencia. Por ejemplo, eso que acaban de decidir de reconocer a la FARC, de quitarle la categoría de organización terrorista a la FARC,
y a unos capos mafiosos chavistas en Venezuela, uno no, o sea, ¿cómo explicamos eso de no ser que, como varias veces lo hemos discutido con Alberto Franceschi, hay pugnas dentro de lo que es el Estado norteamericano y a veces una tendencia se va imponiendo sobre otras veces esas tendencias van regresando y entonces vemos que la política exterior norteamericana en realidad en los últimos años, salvo en una situación muy excepcional con Trump, ha ayudado muy poco a estabilizar la situación en Venezuela. Y si hay que hacer un balance desde el punto de vista de esa confrontación de imperios, yo creo que en Venezuela lo que yo, por ejemplo, observo es a una Rusia y a una China que intervienen de manera agresiva en lo económico, en lo militar, en lo cultural. Y vemos a un Estados Unidos que simplemente reduce su política a reconocer a ese gobierno interino que es una caricatura. O sea, yo creo que es una vergüenza lo que hace Estados Unidos. O sea, dice muy poco, dice de la poca seriedad como imperio cuando ellos reconocen al gobierno de Guaidó que no controla un metro de territorio en Venezuela, que no tiene una manera de poder tener presencia y que está sujeto es a la generosidad y a la tolerancia que tenga el régimen chavista, que bueno, los han dejado actuar porque ayudan a la trama, ayudan a crear pues todos esos focos digamos, de distracción. Pero, oye, a mí me parece que es una falta oye, o sea, no sé cómo explicarlo, pero ¿cómo Estados Unidos puede justificar una política exterior hacia Venezuela? Y eso es reconocer al gobierno de Guaidó, que ahora, por cierto, es una política que llega a su fin. Ya ellos decretaron a mediados de este año de que eso no va más. Y ahora estamos en un proceso donde Estados Unidos, no recuerdo ahorita que si lo dijo Alejandro o lo dijo Alberto, pero Estados Unidos creo que ya está más en una onda de ver cómo a través de la falsa oposición con la cual ellos aupan, hay como una especie de entendimiento o de cohabitación o de tolerancia con el régimen chavista. De decir, bueno, hay sanciones, somos diferentes, cuestionamos, criticamos, pero bueno, nos toleramos. Y resultado de esto, bueno, Venezuela sigue en ese proceso de desmembramiento, en ese proceso de descomposición. Y los Estados Unidos pues simplemente están ahorita, es como buscando la manera, estoy hablando de la administración de Biden, es como de pasar la página y ya de liquidar el tema Venezuela porque ellos pues tienen otros asuntos quizás en la agenda. Entonces yo lo que diría es que en mi opinión, una de las conclusiones de esta conversación de hoy, para mí creo que es evidente, hay signos de que hay elementos de decadencia y de desgaste del imperio norteamericano, de que quizás solamente un cambio en la política interna norteamericana, por ejemplo, el regreso de Trump a la presidencia con más fuerza institucional, podría revertir ese proceso y quizás jugar un papel más activo en Venezuela. Creo que definitivamente sí, o sea, se ve con más claridad de que somos consecuencia de esa lucha de imperios, del interés o del desinterés pues que tengan, digamos, estas potencias en esto. Y también yo cerraría con un comentario que es más que todo conectado con la preocupación que yo recibo de amigos, de familiares, porque el que está viviendo adentro, o sea, ya está en una situación de desespero que es a merced, bueno, que alguien venga y nos ayude, ¿no? Pero lamentablemente lo que hemos aprendido pues del materialismo filosófico, que es la realidad, es que los estados no tienen, no es un tema de sentimiento, no es un tema psicológico, los estados no tienen amigos, tienen intereses. Y entonces ningún país se va a meter en Venezuela y Estados Unidos no lo ha hecho, que podría haberlo hecho, podría hacerlo aún, simplemente por un tema de ser solidario, un tema de derechos humanos. No, en el momento en que ellos lleguen a la conclusión de que, no, como creo que Alberto lo dijo en el programa con Lara Farías, si Estados Unidos pierde Colombia porque en Colombia gana Petro, bueno, yo creo que ellos tienen que reaccionar y de pronto alguien tendrá que plantear la tesis de que habrá que intervenir de una manera más activa en Venezuela o en Colombia. Aunque creo que Colombia tiene más, hay más elementos institucionales para resistir una embestida de esos factores que en Venezuela. Venezuela es un caso prácticamente, en mi opinión, que está perdido. Pero de ser así, yo creo que en realidad
lo que estamos acá es una situación donde no se resuelve por un tema de que el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano o cualquier otro país pueda mostrar solidaridad o interés por los derechos humanos en Venezuela, sino que Venezuela se convierta en un factor de interés. En este caso, es evidente de que tanto para China como Rusia, Venezuela es un factor clave en su estrategia geopolítica y por eso ellos siguen apostando a entenderse con el régimen chavista, lo cual pues contrasta con ese desgano con el que uno ve que Estados Unidos trata el tema de Venezuela. Pero yo dejo hasta acá mi comentario y no, quisiera que Alberto pues opinara algo sobre esto que estamos tratando de dilucidar acá y para ver si comenzamos pues a entrar en la tercera fase, que sería la de las conclusiones pues de esta amena charla de teatro crítico sobre la situación en Venezuela. Yo creo que ayudaría quizás a mejor entender esto si hablamos de las probables perspectivas. ¿Sí? Posibilidad 1. Sigue la misma política norteamericana de desenganche en el mundo entero, o sea, su decadencia en una sola palabra, que implica, bueno, que China gana terreno en el comercio, Rusia consolida su reconstrucción imperial, pero que yo no le veo a Rusia un interés supremo en ser metiche en estos asuntos, porque ellos es una potencia terrestre y le interesa sobre todo su influencia hacia Europa Central y hacia el sur de la antigua Unión Soviética, todos esos países que disputa su influencia con China, ¿entiendes? Y con la India. Bien, ¿qué posibilidad hay entonces en medio de ese retroceso lento de Estados Unidos? Que incluso comprendan la necesidad de aceptar el chavismo, algo así como leproso, sí, pero no nos interesa meternos en lío por ellos. Vamos a quitarle el grueso de estas medidas de persecución financiera hacia su nueva élite y dejemos que sus ladrones puedan venir a Disney World, ¿entiendes? Que puedan traer sus niños a Disney World, que es el sueño de todo burócrata chavista. Entonces, caramba, ¿qué perspectiva tiene Venezuela? Mira, el Estado puede sobrevivir agónicamente todavía durante décadas, como toda, digamos, hechura histórica, eso puede tardar un tiempo relativamente largo. La cuestión de la inviabilidad es si hay con qué comer la élite, porque el pueblo lo pueden lanzar como en África o en antiguos países asiáticos también a la hambruna. Venezuela ya sabe lo que es la hambruna y sabe lo que es recibir unos dolarcitos de la migración no muy próspera, pero que trabaja y se esfuerza por mandar algo para la casa. Y entonces está una economía que, olvídense del bolívar, eso no existe. No existe. Es el dólar el que circula y los problemas es que no hay dólar en efectivo de billete pequeño. ¿Bien? Y hay el negocio de vender billetes pequeños con una tasa allí que le colocan los agiotistas. Entonces, con esa economía absoluta y totalmente dolarizada, hay una recuperación relativa de un consumo que ya en Caracas y en ciudades importantes hay los bodegones, tiendas enormes de exquisiteces, megafarmacias. Ustedes no se imaginan lo que es la alegría que le entra a los burócratas creyendo que ese es el triunfo del socialismo. O sea, no, es tal la depauperación y el desastre que hiciste, que acabaste con el capitalismo nacional, que solo puedes tener un capitalismo dependiente para una ridícula minoría del país que se basa en el narcolavado, que es lo que funciona en Venezuela. Y en la venta de minería ilegal por allá, que la colocan vía Turquía, no sé cómo es la historia, y la FARC, que es, bueno, la FARC es el estado de la FARC y del ELN. Ellos cuidan las minas que Maduro reparte y le da su mina a Zapatero. Es decir, hay un circulante allí y de pedazos de la frontera con Colombia, que es una gran frontera viva o que la mataron, pero la pueden estar de nuevo revitalizando, que consiste en pedazos de esa frontera entregada a militares hipercorruptos de este lado, pactados
con sus homólogos, digamos, del AMPA colombiana del otro lado. Y puede haber entonces una circulación relativa de mercancía. Beneficiarios, 5, 8, 10% del país. El resto, la mendicidad o el conformarse con ingresos inferiores a los 50, 100 dólares mensuales. No son los del salario, porque no hay salario en dólares, pero sí está habiendo ingresos en dólares de mucha gente, producto de la rapiña. Por ejemplo, alguien que va a los restaurantes de lujo y ve que entran allí 200, 300 burócratas y sus amigos de la alta clase media caraqueña, con militones, los partidos políticos, colaboracionistas, etcétera, entran, se hartan allí, pagado en dólares, 200, 300 dólares la cuenta, salen y su vehículo es aparcado y tal, manejado por un vivaracho allí de clases populares que se gana 2, 3, 4 dólares por colocar ese vehículo. Coloca 30 o 40 por día, tiene un salario de 70, 80 dólares. Y con eso vive mejor que el resto de la población. Un parquero, sencillamente. Entonces, ese tipo de funciones, o el que acomoda nevera, o el que sabe acomodar, arreglar un aparato de aire acondicionado, o sea, va permeando un nuevo tipo de capitalismo dolarizado en Venezuela, que es de técnicos de reparaciones y de importaciones de las puerta a puerta, distribución de los digamos, de artículos que vienen de Miami directo. Eso lo puede liberalizar Estados Unidos y ¿cómo se llama? Y más bien estimular ese tipo de economía. El gobierno se olvidó de todas esas banderas del socialismo. La famosa CLAT, aquel que traían la comida de México, en bolsas del tal SAT ese que está preso ahorita. Eso se acabó, chicos. Eso lo que queda es bonos y bonos y bonos de millonarios. Le dan 50 dólares, 20 dólares, 10 dólares en bolívares a la gente y va y con las tarjetas de débito van bancarizados si están, entonces van interviniendo en un mercado marginal de productos. El grueso del país muerto de hambre, la élite cada vez más próspera y haciendo de ese islote dolarizado de la economía chavista lo que es el entierro de todo lo que hablaron de la economía socialista, de las nacionalizaciones. Lo que la gente no sabe es que Venezuela vivía en 2/3 de su economía de poderosa industria estatal de petróleo que le permitieron ingresar al país 800.000 millones de dólares. Esa cifra no cabe en la cabeza de mucha gente. Bueno, eso se lo robaron los chavistas. Y una parte de ello lo derivó hacia la élite caraqueña, a la élite de las ciudades importantes del país, que tienen sus actores políticos, los llamados bolichicos y boliburgueses. Los bolichicos, primos y hermanos y familiares de esta élite política de oposición, pululan en los bares de Madrid, en los burdeles de no sé dónde, qué sé yo. La gran élite próspera de Venezuela está enchufada, como dicen los venezolanos. Bueno, mis amigos, esa es una realidad. ¿Eso va a seguir progresando? Puede, a lo mejor sigue así, mientras logra nuevos colaboradores, digamos, reclutados en esa élite de malparidos que ha constituido la élite opositora venezolana. Eso puede durar. La otra alternativa es que, como están acosados y arrinconados por el AMPA, por las megabandas, Venezuela puede haber 1.000, 2.000 bandas. Nadie tiene una cuenta exacta que controlan territorialmente pedazos del país. Puede llegar a un punto tal de saturación del delito que, bueno, harían necesaria una intervención de reconstrucción del Estado, de la autoridad de Estado, del monopolio de las armas, etcétera, etcétera. Y entonces habría una solución de interrumpir este festín de horror en que se ha convertido Venezuela. Y con esas Fuerzas Armadas, lo que quede de ella, particularmente la Guardia Nacional, donde hay el corrupto, el ladrón y el malandro, pero parejo también. Aún así se produzca el milagro, como mi amigo Lara Faría decía, unos militares que sientan la patria, o sea, ese sentimiento difuso que pueda quedar en alguno de emplearse en una eutaxia del país, en una sobrevivencia del Estado. Bueno, que podamos marchar entonces a una ruptura, a una
a un finiquito de esta experiencia chavista y abrir previa etapa dictatorial que se supone debe existir y que habrá que pararse y enseñar los dientes a Estados Unidos que no se meta para tratar de imponer no sé qué elecciones a 6 meses plazo, a 3 meses plazo con algunos de sus patiquines, ¿entiendes? Que no habrá manera de arreglar que el país sin una etapa de autoritarismo, llámelo de derecha si quieren, para mí es de salvación nacional, sí. Y de reconstrucción de las instituciones básicas del Estado para que podamos comer. Allí fue donde en ese contexto que yo metí a China, porque China pasó por Venezuela, pero yo no voy a oponerme a la sabia conclusión del amigo Perdomo, pero mira, los chinos han hecho progresar economías en África a partir de gobiernos horripilantes. Muy bien. El problema es que trataron de hacer eso en Venezuela y le metieron 30, 40 mil millones de dólares y se lo robaron los chavistas. Todo el fondo chino se lo robaron. Entonces tú me dirás qué ganas puede tener China de andar invirtiendo, porque por, digamos, miserables que sean las experiencias de Brasil, de Perú, de Argentina, hay inversiones chinas allí en el capitalismo más o menos realmente existente de todas esas naciones, o la última experiencia esta del pequeño Salvador. Pero es que en Venezuela es que se saquearon esa vaina, saquearon todo. Entonces, de los chinos no les queda ninguna gana de volver por ahí a invertir un solo dólar. Pues los estafaron. Ahora, por supuesto, ellos no van a retirarse de buena manera y ellos rapiñan algo para tratar de recuperar $500,000 de barriles diarios de petróleo que se los están haciendo pagar para ver cómo rezarse en parte de lo que habían invertido allí. En todo caso, esa hipótesis china depende también de una salida autoritaria previa que ponga en orden la capacidad de inversiones extranjeras y en particular la China. Yo estoy muy viejo para andar con temores de tutelas chinas o de tutelas. No, las verdaderas tutelas nuestras no nos fue muy bien. La tutela norteamericana nos llevó a este desastre. Entonces, tampoco es que ando buscando tutela. Ojalá pudiéramos, en plena autonomía, hacer algo nosotros mismos a partir de esta propia fuerza. Pero ya sabemos, mis amigos, que en el mundo, con la fractura que existe entre los imperios y las influencias, etcétera, eso es muy, muy difícil. Y a nosotros nos ha tocado bailar con la más fea, porque los más interesados son los iraníes, que tienen guerrillas estacionadas en Venezuela del Hezbollah y aspiran a islamizar Venezuela. O sea, nuestro triste destino es tal que hasta podemos empezar un día de esto a ver mujeres con velo y ¿cómo se llama? Y a Maduro con un turbante allí, bailando no sé qué danza árabe con la barriga afuera. La hipótesis, mis amigos, de colonización cultural del islamismo radical, felizmente creo que somos inmunes a eso, porque las características de nuestra cultura y la resistencia de nuestra cultura cristiana, etcétera, y del pasado español, nos permiten, no sé, hay unos genes allí que no nos permiten pensar que vamos a ser asimilables, pero los intentos de hacernos colonia cultural del islamismo o de Rusia, no de Rusia tanto, de China ahora, eso ha fracasado por ahora. Sin embargo, bueno, está pendiente qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Una vez más, me remito a los planes que tengan estos benditos yanquis, porque ellos nos hicieron durante el siglo XX, nos ayudaron a salir de Inglaterra y compañía, pero no nos permitieron, entonces nos toleraron al lado de Cuba como una experiencia sui generis a final del siglo XX, con esto del chavismo. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro inmediato. Ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, Axel, ¿tú quieres hacer algunas consideraciones finales? Sí, Humberto, rápidamente. Mire, son muchos temas los que abrió pues muy, bueno, con toda razón Alberto, y se me ocurre ir sumariamente con algunas cosas, recuperando de cara a nuestro auditorio. A ver, yo creo que en efecto, la situación en Venezuela, por la situación de los equilibrios internos, pues no se ve una salida rápida, es decir, que las fuerzas que están supuestamente en oposición al gobierno pudieran desalojar o derrocar al gobierno. De suerte que eso queda totalmente atravesado, para que nuestra audiencia pues perfile un poco esto,
por la situación, las decisiones y proyectos que los estados con intereses o que se han metido en Venezuela con ciertos intereses puedan tener, particularmente la posición de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está respecto a la región hispanoamericana en una posición de desatención y de repliegue, de mantenerse alejada de muchas situaciones. Y esto lo voy a ligar con lo que propuso Andrés Manuel, por ejemplo, con López Obrador, para ponerlo en el contexto actual de la situación hispanoamericana. López Obrador fue hace unas semanas a Washington y ahí pidió que todo el continente americano se uniera en un bloque comercial frente a China. Eso dijo López Obrador. Y López Obrador dijo además que era necesario en la región de América del Norte un proceso de sustitución de importaciones, es decir, de industrialización, dijo él, bajo la perspectiva norteamericana, que no dependiera Estados Unidos tajantemente de todas las manufacturas que requiere de China, como los semiconductores tan importantes. Ahora, y él apelaba... No está tan pelado el tipo, ¿eh? No, es interesante, fíjese. Y él apelaba a que hubiera un proceso de inversiones norteamericanas en toda Hispanoamérica, o como él le llama Latinoamérica. A mí me parece el problema es el siguiente, que ese proyecto es inviable en este momento. O sea, por ejemplo, la postura de López Obrador me recordaba un poco a la Alianza del Progreso, a la Kennedy. No pasó hace 50 años y dudo que pase ahora. ¿Por qué? Me parece que no están en condiciones financieras los norteamericanos de hacerlo. No es la situación china, que está en plena expansión y en pleno proceso de expansión industrial, donde medio mundo depende de las manufacturas chinas. Cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de las economías postindustriales en plan totalmente, me parece utópico, bueno, olvidan que todas estas cosas que usamos, pues tienen que producir de alguna manera, ¿no? Y eso salen de las manufacturas, de la industria. Y me parece en ese sentido, lo que quiero decir es que ahora la posición de Estados Unidos no están, me parece, ni interesados ni en condiciones de realizar este proceso de inversiones, y frente a Venezuela, que se inserta dentro de este contexto, digamos, continental, pues me parece que está en una posición de mantener ese equilibrio actual que está ahí, sin mayormente intrometerse. O sea, lo pasa algo mayor, pues dudo que se incorpore. Segundo punto, lo que dice Alberto ahora, yo creo que la única salida, insisto con eso, de cara a Venezuela, por ahora me parece posible, o de cara a la situación de Estados Unidos, de que se mantienen así a la expectativa, dejar pasar, dejar hacer, pues fue que una parte del ejército, ¿no? Si queda algo de ahí, de la Guardia Nacional, que Alberto explicaba era lo que mantiene más cohesión militar y de espíritu de cuerpo, bueno, pues rompiera con aquello, ¿no? Parece, por lo que Alberto nos explica, ¿verdad? En sus videos siempre, pues no está tan fácil la situación. El otro factor que yo quiero subrayar, que Alberto también, vamos, yo estoy de acuerdo con él, es todas estas rémoras de fundamentalismo democrático y electoral que mantienen los otros sectores de la oposición. Yo creo que queda claro que esa vía está cerrada. O sea, realmente esa vía está cerrada, eso no lleva a nada. Hay la necesidad de una situación por la fuerza de desalojo del gobierno de Maduro. Y lo que dice ahora Alberto, claro, o sea, un periodo a futuro, digamos, un poco especulando después de Maduro, ¿qué, no? Si en algún momento se puede desalojar por fin, bueno, pues yo creo que es indudable la necesidad, la articulación de un gobierno con todas las amplias facultades, fuera de fundamentalismos democráticos, que trate de reconstituir el ejército, que trate de reconstruir una cuestión de legalidad y de reactivar la economía, donde fundamentalmente hay que reactivar las empresas, fomentar las inversiones, eso es indudable, es decir, eso es fundamental. Y Alberto ocupa el término de dictadura, y a mí me agrada si lo remitimos, por ejemplo, al derecho romano, a esa magistratura que establecía el derecho romano. ¿Y cuál era la figura del dictato, de la dictadura en el derecho romano? Precisamente un gobierno ante una situación de excepción que permitiera, establecía el derecho romano, ante una situación de rebelión interna o de guerra con el extranjero, ¿no? Y me parece precisamente en ese término de nuestra más pura tradición, ¿verdad? Filosófica, política, pues que si el término se acomoda más que nunca cuando Alberto habla
de un necesario gobierno, pues sí, de una dictadura, me parece en ese sentido, de un gobierno de excepción, de salvación nacional, literalmente, porque pensemos, es que esto no se dimensiona a veces, ¿no? Pensemos, bueno, cae el régimen de Maduro y los cúmulos de poder que van a tener ahí, que pueden hacer bandas armadas, sectores que fuesen militares, que siguieran ahí generando inestabilidad. Es decir, el problema puede ser mayúsculo, ¿no? La dictadura Entonces, sería eutáxica. Para poder salvar la nación sí, se necesita una dictadura. totalmente, es decir, después, y yo ya me voy callando, después, ante esa caída, bueno, me parece necesario un gobierno con esas características de plenas facultades para la reorganización nacional, ¿no? Y me gusta, se puede, a mí me remita a esa magistratura que establecía el derecho romano ante un gobierno de excepción. Y yo cierro también apelando tanto a las posiciones de Humberto como de Alberto. Alberto, para referirme concretamente a él, sacó una pequeña nota en este canal de DM Internacional que se llama Lo que le recrimino al chavismo. Y Yo no he es, visto eso. claro, ¿cómo ve? Usted lo hace, se lo voy a compartir, le voy a compartir su video. Y a mí me parece rescatar esto, y me apoyo en las palabras de Alberto para que no se viera como una posición extravagante mía desde afuera o desde una utopía. Ahí Alberto, me parece, hablaba de un aspecto central que se ha olvidado en todas las fuerzas hispanoamericanas, y yo termino para que Humberto concluya el programa, que es hablar de la industrialización y de la base industrial nacional. O sea, eso ninguna fuerza política actualmente en Hispanoamérica, ni de lo que sea de izquierda, lo que sea que se entienda por eso, ni por la derecha, lo que sea que ellos entiendan por derecha, ninguna ha hablado de la necesaria industrialización de nuestros estados, que es la clave, ¿no? Y ahí, Alberto, me parece que mirando a futuro, ¿no? Es necesario también en realizar ciertos proyectos o ciertas prólesis de qué hacer después, ¿no? Es necesario en plan político. A mí me parece es uno de los aspectos fundamentales. Hay que volver a la capitalización del país, hay que capitalizar al país de nuevo, con las inversiones que puedan venir del exterior, pero también sobre la base de una base industrial con las materias primas que tiene Venezuela, ¿no? Y ahí en una plena coordinación entre el Estado y la iniciativa privada. O sea, está claro, es que yo no sé cuál es el alegato, esa postura de que la economía quede totalmente abolida de la propiedad privada es un fracaso. O sea, eso no funcionó. Se derrumbó hace 30 años, no sé qué les hace pensar que pueda funcionar ahora. Entonces ahí es fundamental el papel de la industrialización y de la base industrial nacional, y más con Venezuela, con la posición estratégica de Venezuela, con la cantidad de materias primas que tiene y los recursos energéticos que tiene. Entonces eso me parece fundamental y que es obvio. Y bueno, simplemente esa cuestión de producción nacional, de industrialización nacional, de esa base industrial que además se puede desde Venezuela por los recursos que tiene. Y bueno, yo apelaría a esa situación de ese patriotismo hispanoamericano, diría, de que se puede hacerse parte de lo que se puedan hacer nuestros estados soberanamente, y ojalá de verdad se pueda llegar a esa mayor compenetración entre los países de nuestra región. Y yo terminaría con esto un poco a forma de generar discordia, ¿no? Yo creo que en efecto lo que necesita Venezuela, y lo digo así, ¿verdad? De esta manera, quien sepa la historia de Venezuela me va a entender, un nuevo ideal nacional. Yo se los diría así. Yo creo que necesita un nuevo ideal nacional. Yo creo que eso es una etapa interesante, importante en la historia de Venezuela, y donde el general Pérez Jiménez, pese a las críticas que se pueden hacer, si es desde la democracia, a mí no me importa, porque es otra historia. La democracia es un régimen más que ha surgido entre otros tantos. Y él criticaba la situación de los partidos políticos. Cuando yo lo escuchaba en unas entrevistas, que hay varias en su exilio en España, sobre todo uno con Napoleón Bravo, célebre periodista venezolano, uno le hacía, me parece, una crítica finísima al fundamentalismo democrático y a la situación que genera los regímenes de partidos políticos, que se pueda aplicar a esta situación. Me callo diciendo que yo creo que es necesario pensar en un nuevo ideal en Venezuela, ¿verdad? Un ideal nacional. Bueno, yo no quiero agregar otro comentario para no empañar esa magnífica conclusión de nuestro hermano hispanoamericano Axel Juárez. Yo estoy totalmente de acuerdo, entonces no quiero agregar otro elemento, quiero simplemente decir que espero que esta conversación en la cual han intervenido Alberto Franceschi, Alejandro Perdomo, Axel Juárez, mi persona, Humberto González, sirva para dar alguna perspectiva y tratar de entender lo que está pasando en Venezuela,
en el contexto de la dialéctica de imperios, en el contexto de la crisis que hay en Hispanoamérica, y que de alguna manera pues estas observaciones pues sirvan pues para dar ciertas luces, no solamente entender lo que está pasando, sino tratar de vislumbrar pues algunas ideas hacia el futuro. Alberto, ¿tú quieres agregar algo? Sí, una frase. Nunca olviden que todo esto es lo previsible en la normalidad, pero hay sorpresas también. Estados Unidos no puede tolerar que le agarren el rabo, para decirlo bien en criollo. El que pase va pasando y le va dando un palo. Eso tiene sus límites. Un día de esto, desde el Estado americano, no este pobre gobierno de Biden, desde el Estado americano, su Pentágono, su Fuerza Armada, etcétera, puede dar una sorpresa, de dar un carajazo que de golpe se devuelvan a darle un manotazo a alguien. Si de ese manotazo resulta un revolú, digamos, un desordenamiento del conformismo de las élites en Venezuela con su gobierno de Maduro, no les extrañe que eso pueda ser el inicio, por ese manotazo, de no una invasión, estoy hablando de algo circunscrito, que puede perfectamente estar en las agendas de servicios de inteligencia, etcétera, según he sabido. Ajá, esa parte no la sabías tú, pero... No, esos son los imponderables de la política. Así es. Y esperamos que si en Estados Unidos hay capas, hay segmentos que tienen esa vocación de sobrevivir como imperio, pues seguramente eso debe ser parte de las hipótesis. Y yo creo que quizás si alguna conclusión yo particularmente saco de lo que hemos conversado hoy, es que la dialéctica de imperios es, digamos, una categoría que es inevadible a la hora del análisis político y permite explicar pues muchos de estos fenómenos que estamos viviendo y que los periodistas y los influencers a veces se quedan cortos a la hora de tratar de exponerlos o de propiamente de explicarlos. Yo quiero agradecer a Alberto Franceschi, Alejandro Perdomo, a Axel Juárez por su participación, y ha sido, amigas, amigos, una edición más de Teatro Crítico Hispanoamérica. Muchas gracias a todos por su amable atención, y Alberto Franceschi con la palabra final. Gracias a Mari. Y gracias a Mari, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, Mari es como eso que hemos aprendido del materialismo filosófico. No la vemos, pero sabemos que está ahí. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo te va? Eres chamo, chico. ¿Qué edad tienes tú, Leandro? 24. Claro, gracias, Mari. Nos comunicamos por WhatsApp. Es más, nos vemos ahorita en WhatsApp. Yo encantado, ¿eh? Ok. Pena contigo. Chao, chao, chao. Adiós.